Aquí están los miembros más peligrosos de los Hells Angels reaccionando a sus sentencias. Joseph Lancia. Joseph Lancia, entonces presidente de los Hells Angels de Providence, cayó del poder rápidamente. En 2022, fue condenado a 5 años de prisión tras ser declarado culpable de abrir fuego contra un rival frente a la sede del club en Providence. Y, en un incidente separado, dejar inconsciente a un guardia de seguridad de un club de striptease de un solo golpe. Joe, why did your client change his plea? We thought it was in his best interest to do so, and he wanted to put Pero durante su juicio, Joseph Lancia hizo un movimiento calculado. En lugar de soportar una larga y pública batalla judicial, aceptó un acuerdo de no impugnación. Aún así, su tiempo tras las rejas fue de corta duración. En menos de un año, la Junta de Libertad Condicional le concedió una liberación anticipada, pero con condiciones estrictas. Se le prohibió contactar a otros Hells Angels, ocupar cualquier posición en el club y asociarse con delincuentes condenados. Should you not appear in a timely manner, and I'm talking 5 minutes late, or if there are any violations of... Para junio de 2022, Joseph Lancia salió en libertad del Adult Correctional Institutions, ACI. Pero pocas semanas después, fue visto en el velorio del presunto subjefe de la familia criminal patriarca, Edward Eddie Latto. Lancia conocía los riesgos. Asistir al velorio de un supuesto subjefe mafioso podría haber violado sus estrictas condiciones de libertad condicional. Así que antes de presentarse, envió un correo electrónico a su oficial de libertad condicional para cubrirse y obtuvo aprobación por adelantado. This is Target 12 undercover video of former Hells Angels president Joseph Lancia at the wake of New England crime family underboss Eddie Latto in Providence last week. Lancia is the biker gang's former leader after being paroled on condition of having no contact with the Hells Angels or serving as an officer of the club. An associate for a law firm that has represented Lancia in the past provided Target 12 with this email that they say shows Lancia asked his parole officer if he could attend Latto's wake, and it was approved. Para las fuerzas del orden, fue un recordatorio claro. Incluso cuando los líderes de los Hells Angels quedan en libertad, sus sombras nunca abandonan realmente el mundo fuera de la ley. Stephen Sanders. Former San Diego leader of the notorious biker gang, the Hells Angels, says he will spend the next 25 years in prison for crimes he didn't commit. Stephen Sanders era el presidente del capítulo de San Diego de los Hells Angels. Ese título le daba poder en las calles, pero no podía protegerlo en los tribunales. En abril de 2007, Sanders ordenó un ataque violento contra Nick Neff, un exmiembro que había sido expulsado del club. Neff fue golpeado, atado y obligado a quitarse los tatuajes de los Hells Angels. Sanders le advirtió: «Si vas a la policía te mataremos». Bajo presión, Neff también fue obligado a transferir el título de su motocicleta. Su casa fue allanada y objetos personales, junto con recuerdos del club, fueron robados. Luego, en mayo de 2010, Sanders planeó otro ataque. Esta vez, la víctima fue Preston James. En un taller propiedad de la esposa de Sanders, James fue emboscado con un bate, golpeado por Sanders, su hijo Shane y otros miembros, y luego secuestrado. En la casa de James robaron armas, propiedades y títulos de vehículos. Una de las motocicletas robadas fue rastreada hasta Hawái, donde fue registrada a nombre de un conocido asociado antes de ser devuelta a Sanders. En 2011, Sanders volvió a registrar silenciosamente esa misma motocicleta a nombre de James. Incluso lo llamó para decirle: «Nadie tiene que terminar esposado por esto». Intentó organizar asesinatos de varias personas, incluidos testigos, víctimas, un oficial de policía y 2 fiscales relacionados con su caso. They try to label us a gang. We deny that. We're incorporated as a corporation. We pay federal and state taxes in the United States, and we adamantly deny that we're a gang. En 2012, Stephen Sanders fue condenado nuevamente, esta vez por solicitación para cometer asesinato, junto con robo y agresión con fuerza capaz de causar lesiones corporales significativas.
Lo que lo hacía aún más impactante era que llevó a cabo todo esto desde prisión. I'm in here for multiple cases. I'm in here for armed robbery with a gang enhancement. I'm in here for assaults. I'm in here for En abril de 2013, Stephen Sanders se declaró culpable de asalto con un arma mortal por su papel en un ataque violento contra asistentes a una fiesta en Pacific Beach. Más tarde aceptó un acuerdo negociado que incluía 2 cargos de secuestro grave con agravantes por pandilla. Todo mientras también enfrentaba otros 4 casos pendientes. Como parte del acuerdo, Sanders aceptó una sentencia de 25 años y renunció a su derecho a apelar. En septiembre de 2013, intentó retractarse del acuerdo, pero el tribunal negó su moción para retirarlo. La sentencia de 25 años se mantuvo. En la audiencia de sentencia, Sanders dijo que se había sentido presionado a aceptar el acuerdo, sabiendo que la alternativa podría ser mucho peor si iba a juicio. I was definitely targeted by the law enforcement agents. These law enforcement officers are just flat out obsessed with trying to put me in other Hells Angels. A pesar de admitir su culpabilidad en el tribunal, Sanders insistió en que nunca reconoció a los Hells Angels como una pandilla criminal callejera. El caso en sí fue el resultado de una investigación conjunta de la Oficina del Fiscal del Distrito y la Administración para el Control de Drogas, parte de una campaña más amplia para desmantelar las operaciones de los Hells Angels en el sur de California. The audio recordings were damaging to me, to my defense, and once they were manipulated and they had the conversations the way they wanted them, that's what. La sentencia de Sanders fue vista como una gran victoria para las fuerzas del orden. Las autoridades detuvieron sus planes de asesinar a testigos y oficiales, y finalmente lo responsabilizaron por la violencia que había dirigido. Jay Witt, A murder case inside a Hells Angels motorcycle club. Prosecutors believe 47-year-old Jay Witt shot the victim during a fight. William Furlong died July 14th at the club near 27th and J. Investigators also think Witt trashed the club, trying to make it look like someone else committed the crime. A judge today ordered Witt to stay in jail without bond. He'll go to court again next month, charged with second-degree murder. Jay Witt, de 47 años, miembro de los Hells Angels, fue acusado de asesinato en segundo grado y de usar un arma de fuego para cometer un delito grave en la muerte de William Furlong, de 48 años. La razón era sorprendentemente simple. A Witt simplemente no le agradaba. El cuerpo de Furlong fue encontrado boca arriba cerca del bar dentro de la sede de los Hells Angels, en las calles 27 y J el 14 de julio. El video de vigilancia mostró a Witt llegando a la sede con su novia alrededor de las 2:15 a.m. Furlong llegó poco antes de las 5 a.m. Para las 9:30 a.m., se vio a Witt y a la mujer saliendo con una bolsa de plástico. Antes de irse en un Chevy Cruze con placas de Virginia, Witt limpió las manijas de las puertas para cubrir sus huellas. Casi 2 semanas después, la policía arrestó a Witt. La mujer, identificada como Tammy Kozak, también fue acusada de manipulación de pruebas y de actuar como cómplice. Ya estaba bajo custodia por cargos no relacionados. He'll be in his 70s by the time he's even eligible for parole, so we think that's an appropriate sentence. Prosecutors say 48-year-old Jay Witt will serve a mandatory 22 and a half years in prison for killing William Furlong. Authorities say Witt was a member of the Hells Angels and Furlong was a prospective member. Both men were seen on video going into the Hells Angels clubhouse near 27th and J in July 2013, but only the convicted came out. Jay Witt aceptó un acuerdo de culpabilidad, declarando no impugnación por homicidio involuntario. Al hacerlo, evitó un juicio por asesinato en segundo grado. No admitió culpabilidad, pero tampoco impugnó el cargo. Fue un final tranquilo para lo que había comenzado como un asesinato brutal e insensato. It's probably one of the reasons that we took the plea to manslaughter, because there were some issues that that were needed to be resolved, and we thought it would be we would assure ourselves of the conviction with the manslaughter rather than a trial where there's issues with regard. Debido a la larga lista de cargos, tanto de este caso como de su historial criminal previo,
Witt no salió impune. A pesar del acuerdo de culpabilidad, fue condenado y recibió una larga sentencia. El peso de su historial finalmente lo alcanzó. En 2019, Jay Witt murió en prisión, apenas unos años después de iniciar su sentencia. Sin apelación, su historia terminó tras las rejas. Maurice Mom Boucher. It's a time that, looking back, is almost hard to believe. This was Maurice Mom Boucher at a court appearance for his son. Boucher was the head of an elite chapter of the Hells Angels. Everyone knew Mom Boucher was a killer, and he knew everyone knew. You see, Maurice Mom Boucher se convirtió en una de las figuras más temidas del crimen organizado canadiense. Como presidente del capítulo Nomads de los Hells Angels en Quebec, era un hombre al que incluso los asesinos temían. Apodado Mom por su naturaleza controladora, Boucher era más que un líder. Era un ejecutor, implacable, calculador y de sangre fría. Orquestó la guerra de los Bikers de Quebec, un baño de sangre de 8 años que dejó más de 160 personas muertas, rivales, civiles e incluso oficiales de policía. Boucher led the Nomads, an elite chapter of the Hells Angels. He got the nickname Mom because he was apparently like an overbearing mother. Los crímenes de Boucher solo se intensificaron. Ordenó los asesinatos de 2 guardias de prisión, Diane Lavigne y Pierre Rondeau. Un movimiento calculado destinado a enviar un mensaje al propio sistema de justicia. Su primer juicio terminó en absolución, un veredicto que luego se reveló estaba viciado por intimidación a los miembros del jurado. Pero el segundo juicio trajo la verdad. Esta vez, Boucher fue declarado culpable. Boucher was put on trial for ordering the 2 prison guards. The goal was to destabilize the justice system. Well, he won the first round. The jury in Boucher's original trial found him not guilty. The laughing wouldn't last. A second trial was ordered on appeal. One of the reasons, jurors had been intimidated. Boucher was found guilty the second time around. He would spend the rest of his days in prison. Incluso desde una celda de prisión, el control de Maurice Boucher sobre el crimen organizado nunca se aflojó por completo. Continuó dando órdenes, supuestamente organizando asesinatos desde detrás de las rejas. En 2018, su influencia le valió otros 10 años adicionales a su cadena perpetua. Pero la violencia que desató no se limitó a los bikers rivales. Se extendió a la vida de los inocentes. Una bomba en un coche destinada a otra persona mató a un niño de 11 años. En otro caso, Yves Albert, padre de 2 hijos, fue asesinado a tiros tras ser confundido con un Hells Angel. Aunque el reinado de Boucher terminó tras las rejas, el daño que causó aún persiste, en las tumbas, en los titulares y en una provincia marcada por su legado. Members of the Hells Angels biker gang appeared in court today, accused in what prosecutors say was a racially motivated attack on 3 black men in Ocean Beach. Más miembros de los Hells Angels condenados lejos de la carretera abierta que una vez gobernaron. Un grupo de miembros de los Hells Angels se presentó en una sala de tribunal en San Diego, enfrentando graves cargos. El caso se centró en un ataque violento y motivado por el racismo contra 3 jóvenes afroamericanos en Ocean Beach. Los fiscales dijeron que la violencia comenzó por algo trivial. Una de las víctimas simplemente había hablado con la novia de un Hells Angel. En el centro estaba Troy Skolder, el principal acusado. Fue imputado por intento de asesinato y agresión con un arma mortal que involucraba un cuchillo y enfrentaba hasta 39 años de prisión. Una víctima fue golpeada tan brutalmente que quedó inconsciente. Los cargos incluían agravantes por crimen de odio, exponiendo el motivo racial detrás del ataque. En total, 18 miembros de los Hells Angels fueron acusados. La mayoría pagó la fianza, pero incluso fuera de la sala del tribunal,
los problemas no se detuvieron. 18 defendants were indicted last month, and 18th defendant appeared today. Only 4 of the 18 defendants in the Hells Angel assault case remain in jail, including the main defendant, Troy Skolder, charged with attempted murder and assault with a deadly weapon, namely a knife. The other defendants have all bailed out of jail, and they appeared in court Friday one by one for a hearing to set future court dates. Dentro del juzgado, el caos no se detuvo. Varios acusados fueron sorprendidos violando una estricta orden de no contacto, ya que se les vio comunicándose abiertamente con otros Hells Angels en los pasillos. Un desafío directo a la autoridad del tribunal. Luego vinieron las pruebas de drogas. 2 de los acusados dieron positivo por metanfetaminas tras sus arrestos, una clara violación de las condiciones de su fianza. El juez no anduvo con rodeos. Una prueba fallida más, advirtió, y su fianza sería revocada. Possible that the attack was triggered because one of them dared to talk to one of the girlfriends of these members. Troy Skolder, un miembro prominente del capítulo de los Hells Angels en San Diego, estaba en el centro del caso. Fue acusado de causar heridas graves a una de las víctimas durante el ataque racista en Ocean Beach. Debido a la gravedad de los cargos, incluyendo intento de asesinato y agravantes por crimen de odio, a Skolder se le negó la fianza y permaneció bajo custodia. Skolder is accused of stabbing one of the victims in the chest. He faces 39 years to life if convicted on all counts. Another victim was knocked unconscious in the attack, according to prosecutors who have included hate crime allegations in the indictment. All the defendants have been ordered not to have any contact with the other Hells Angels members who are charged. Algunos gobernaban las calles, otros cayeron en los tribunales, pero estos son solo algunos. Los clubes más poderosos, la mayoría de las personas ni siquiera ha oído hablar de ellos. Haz clic en el siguiente video para ver quién realmente domina la carretera.